usted va a oficinas médicas y allí hay literatura de nueva era. Usted va, como en mi caso, que almuerzo en los lugares vegetarianos, y allí lo que hay es literatura de nueva era. O sea, la literatura de la nueva era es extensísima, y desde luego la cobertura de los conceptos que tienen también es extensísima, dado el caso de que toman prestado de todas las religiones, toman prestados distintos conceptos. ¿Cómo surge el movimiento de nueva era? Es una de las cosas que yo creo que nos va a ayudar a tener luz sobre el particular. Los que me han levantado la mano, no se preocupen, que a las 9:15 yo me callo para que ustedes hagan las preguntas. ¿Cómo surge el movimiento de la nueva era? Muchos concurren en postular que el movimiento de la nueva era surge en la década del 70. Lo que quiere decir es que el movimiento de la nueva era todavía no ha llegado a cumplir 40 años. Así es que es un movimiento muy joven. Para ser un movimiento joven, es un movimiento que ha corrido mucho. Pero desde luego ha corrido mucho como resultado de la estrategia. Van primero ¿a dónde? A la élite, ¿no?, social, y han venido desde allá hacia abajo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprende es la facilidad con la que Nueva Era ha logrado, digamos, darle seminario a los empleados de la General Motors, o a los empleados de Ford, o a los empleados de X o Y farmacéutica, y lo hacen, ojalá podamos llegar hasta ahí, pero lo hacen porque, como es un movimiento sincrético, ellos pueden utilizar hasta conceptos filosóficos, psicológicos, que sean buenos y normales. Los introducen y obviamente luego los revenden. Como por ejemplo, aquellos que les gusta la ciencia del comportamiento humano, la doctrina de Carl Jung, por ejemplo. Es una doctrina que está revestida de nueva era. La de Carl Rogers está precisamente con el concepto de lo trascendental, del pensamiento trascendental. Eso está revestido precisamente de nueva era. Pero el movimiento surge a principios del 70. ¿Qué es lo que encontramos en la década del 70, principios del 70, finales del 60, en Occidente? Hay todo un movimiento de revolución, hay todo un movimiento de cambio de pensamiento. Era el tiempo extraordinario de los Beatles y de los Monkees y de los hippies. Era el desafío a lo establecido, ¿no? El desafío a lo establecido. Había un auge de revolución contracultural. Era una resistencia a la cultura. ¿Sí? La cultura establecía que todo el mundo tenía que estar recortado, pues la revolución decía que está el pelú. Muchos de los que estamos aquí fuimos afectados por eso, ¿verdad? Yo también tuve mi tiempo de pelú. ¿Verdad? Aproveché, ¿verdad? Por lo menos cuando pude. Cuando pude. Empieza a establecerse el desarrollo y el resurgir de un nuevo orden social. Es cuando empieza a hablarse de conceptos en Occidente. Acuérdense que estamos hablando de que Nueva Era es un movimiento que afecta a Occidente. Fue cuando empezó a hablarse más fuerte por ejemplo, del comunismo, de la filosofía de Marx y de Lenin. Fue precisamente en esa época donde había todo ese fenómeno. Se empezó a redefinir la moralidad. Fíjense que la moralidad se comienza a redefinir, dado el caso de que se entiende que el amor ha estado restringido. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El amor ha estado restringido a un individuo, hombre o mujer, a una persona.
hombre o mujer. Y se redefine el concepto del amor para declararlo como un amor libre. Entonces, como resultado de ese amor libre, ahora el individuo o la mujer tiene el perfecto derecho a estar con los hombres o con las mujeres que quiera. Y aún, inclusive, el concepto de la heterosexualidad cambia. Ya el amor libre no está definido simple y llanamente en la relación de hombre o mujer, sino que si quieres tener relaciones un hombre con un hombre, pues esa redefinición del amor libre entra dentro de ese proceso. Y desde luego, por el otro lado, el concepto de los valores también empieza a cambiar. Yo recuerdo aquellas fuertes batallas donde la consigna era que se permitiera legalizar el uso de las drogas, de los alucinógenos, y eso obviamente creó toda una dificultad seria, y fueron en Puerto Rico muchos los padres que perdieron los hijos y las hijas como resultado de ese fenómeno. Yo recuerdo que cerca de mi casa había un señor que nunca más volvió a ver a su hija, por lo menos hasta el tiempo que yo supe y conocí. Su hija desapareció dentro del movimiento de los hippies como resultado de los valores morales que su padre le había establecido. Ella resistía a esos valores y como resultado de ello desapareció, se fue. Y ese pobre hombre que había criado con mucho sacrificio a sus hijos solo, lloraba y se dolía precisamente de que ya su hija no estaba con él. Claro, este movimiento de nueva era del 70 es el efecto de una causa anterior. Y esto es lo que clarifica por qué surge la nueva era. Antes de la nueva era, en la década del 60, en el mundo de los intelectuales, en el mundo de los filósofos y en el mundo de los religiosos, estaba debatiéndose el concepto de la muerte de Dios. Y esto era, o sea, ese era el pan de cada día. En las esferas universitarias, en los seminarios de teología crítica, lo que se discutía era eso. Si ya Dios se había muerto, si había desaparecido, si todo esto era proceso de un elemento mitológico. Aquellos grandes teólogos como Bullman empiezan a surgir y empiezan a afianzar sus conceptualizaciones de teología liberal, y desde luego la teología empieza a matar a Dios. En la década del 60 la teología empieza a matar a Dios. Desde luego, esto se discutía, era como una dicotomía, esto se discutía en los planos del intelectualismo, pero cuando esos intelectuales bajaban a la gente, entonces hablaban de Dios. Pero desde luego empezaron a crear los cráteres en la conciencia de la gente. Por eso es bueno muchas veces tener el cuidado de nuestras interpretaciones de la libertad, porque a veces la interpretación de mi libertad cristiana, como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. O sea, mi interpretación de la libertad cristiana a mí no me hace tal vez daño, pero le puede hacer daño a quién, a mi hermano que está a mi lado. Y aquí es donde como dice Gerardo de Ávila, el cristiano tiene que tejer fino, tiene que aprender a desarrollar una frontera de cuidado. Por ejemplo, cuando en los programas de radio y televisión me preguntan sobre cuál es mi opinión del vino, mi posición es tajante en términos abstémicos. Me dice, chico, pero ¿y por qué tú eres tan tajante? Pero por una sencilla razón, porque yo no sé qué alcohólico cree en lo que yo digo y está escuchando. Y si ese alcohólico que lo que necesita es una copa de vino para encenderse,